Determine el ángulo entre el vector fuerza F y el cable AO. Entonces, nosotros para calcular el ángulo entre la fuerza y la línea AO, debemos conocer primero que esta línea F que vemos aquí, eh, transformarla en un vector. Y acá la línea AO también transformarla en un vector. Entonces, una vez que tenemos el vector, ¿no? Nosotros podemos calcular el ángulo entre dos vectores, ¿no? Desde la posición o el origen A, ¿no? Hasta este punto, y del origen A hasta el origen punto O, ¿no? Que sería el origen de coordenadas, ¿no? ¿No? Entonces nosotros tenemos, acá tenemos Z, Y y el eje X en tres dimensiones, ¿no? Entonces nosotros para poder eh, para poder determinar el ángulo tenemos que llevarlo a vectores, ¿no? Una vez que lo tenemos en vectores, ya podemos aplicar una formulita que bien conocemos aquí, ¿no? Que sería cálculo del ángulo teta, ¿no? Que sería la fuerza vectorial cartesiana multiplicada por el vector A, ¿no? ¿No? Sobre las magnitudes, ¿no? De la fuerza por la magnitud del vector A, ¿no? Entonces, primero, para la explicación, nosotros tenemos que esta fuerza que está en su forma vectorial cartesiana, eh, ¿no? Acá la tenemos, ¿no? Cálculo del vector para calcular esta fuerza que ya la tenemos en forma vectorial cartesiana, llevarla a un vector, ¿no? Nosotros podemos conocer su vector unitario, ¿no? Entonces, para calcular el vector unitario, nosotros necesitamos de que de la forma vectorial cartesiana sobre la magnitud. Entonces, nosotros tenemos acá que la magnitud de eso que tenemos ahí es raíz cuadrada de elevar el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado, ¿no? Sobre la raíz cuadrada de 126k en el cuadrado, ¿no? Entonces, acá también al cuadrado, ¿no? Esto tiene que estar al cuadrado, ¿no? Esto tiene que estar al cuadrado, ¿no? Entonces le sacamos raíz cuadrada y nos queda 11.22, ¿no? Ya está. Kilonewton, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la magnitud, nosotros tenemos que colocar la forma vectorial cartesiana, ¿no? Sobre la magnitud. Entonces, nuestro vector unitario nos sale menos 0,56 y más 0,88880 j más 0,27k, ¿no es cierto? Recordar que previamente nosotros para llegar al punto que tenemos aquí, el punto A, ¿no? El punto A, nosotros tenemos que, este punto A que tenemos aquí, eh, para llevarlo a sus componentes, nosotros tenemos que dirigirnos en este espacio, ¿no? En este espacio que sería, lo voy a colocar con naranja, ¿no? Este espacio que sería aquí, ¿no? Nosotros tenemos este punto A, este punto A que tenemos aquí, nosotros tenemos que hallar sus componentes, ¿no? Entonces, rápidamente nosotros también intuimos que sería acá en el eje X, ¿no? En el eje X tenemos una Y, sería esta Y, ¿no? ¿No? Sería prácticamente esta Y, ¿no? Esta Y que está acá sería 1Y positivo, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos eh, menos 2J, ¿no? ¿No? Hacia abajo, ¿no? Perdón, desde acá, ¿no? Menos 2J, eh, que sería en en el eje Y, nosotros tenemos esta posición, ¿no? Menos 2J, ¿no? O en el eje Y, ¿no? ¿No? Entonces por eso sale negativo, ¿no? Hacia arriba, ahí está, ¿no? Menos 2J. Y hacia arriba sería 2K, ¿no? Desde aquí hacia arriba, 2K, ¿no? Entonces hacia arriba tenemos 2K, ¿no? Por la posición del eje Z, ¿no? La posición desde 0 hasta 2, 2K, ¿no? Por eso tenemos las componentes de ese punto A, ¿no? En su forma vectorial cartesiana. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? De este vector, de este vector RA,
nosotros necesitamos los puntos, ¿no? Este sería el punto de origen, ¿no? Entonces el punto de origen que tenemos acá sería en el punto O. En el punto O tenemos al 0i, ¿no? Al 0j y al 0k, ¿no? Viéndolo un poquito más espacialmente, ¿no? Porque ese sería el origen de coordenadas, ¿no? Entonces nosotros para hallar el vector, ¿no? El vector el vector RA que tenemos aquí, ¿no? El vector RA o acá, ¿no? El vector RA, ¿no? O de AO, ¿no? Como dice ahí, ¿no? De AO, ¿no? Acá también podemos colocar eso, ¿no? RAO, ¿no? AO, ¿no? Y el vector RAO, ¿no? RAO, RAO. Y el vector unitario AO, 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 ¿no? Entonces, nosotros necesitamos el vector unitario. Una vez que tenemos el vector unitario AO, ya podemos hallar el vector, ¿no? El vector unitario. Entonces, nosotros necesitamos aplicar esa formulita que bien conocíamos para hallar el vector, ¿no? El vector, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que este vector RAO, ¿no? Este vector RAO directamente, como acá nos dan una recomendación AO, tenemos que hacer desde el punto de origen, ¿no? Hasta la flecha, ¿no? Porque tenemos que recordar que estos vectores tienen magnitud, dirección y sentido, ¿no? Magnitud, dirección y sentido en el punto O, ¿no? En el punto A hasta O. Entonces, para nosotros conocer el vector unitario del vector RAO, nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos restar, pues, ¿no? Nuestros componentes desde O hasta A, ¿no? Entonces tenemos 0i menos i, ¿no? 0j, ¿no? 0j menos 2j, acá está. Y 0k menos 2k, ¿no? Acá está. Ya tenemos la resta. Nosotros una vez que tenemos el vector RAO, ya podemos hacer el cálculo de la magnitud, ¿no? Elevamos esto al cuadrado, ¿no? Nos sale 9m al cuadrado, ¿no? Y sacamos raíz cuadrada, nos sale 3 metros, ¿no? Entonces, este vector RAO, ¿no? Acá ya lo tenemos, ¿no? Acá ya lo tenemos. Ya está. Ya está. Ahí. Nos sale 3 metros. Y acá también, pues, ¿no? ¿No? Acá ya lo tenemos la magnitud. Una vez que tenemos la magnitud y tenemos el tenemos la forma cartesiana, ¿no? ¿No? Nosotros podemos calcular el vector unitario, ¿no? Y para el cálculo del vector unitario que necesitamos el vector RAO, ¿no? Sobre la magnitud, ¿no? Y esto nos sale menos 0,33 y más 0,67 menos 0,67 J, ¿no? Así como lo estamos viendo, J menos 0,67K, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, ya podemos ya podemos obtener el vector unitario, ¿no? De RAO, ¿no? Entonces, lo único que nos queda es aplicar la fórmula, ¿no? Aplicar el cálculo del ángulo θ, ¿no? Entonces, esta sería la fórmula, ¿no? Como ya le habíamos explicado en principio, la fuerza vectorial por el vector A, ¿no? Sobre la magnitud por la magnitud de A, ¿no? Entonces, si nos fijamos, esto de aquí es vector unitario. Entonces, si nosotros tenemos el vector unitario f por el vector unitario a, nosotros podemos colocar nuestras componentes y recordar que si multiplicamos él con él y él con él y él con él, nosotros lo que vamos a hacer es primera componente con primera componente, segunda con segunda y tercera con tercera. Luego se multiplican el valor numérico y las i se van, ¿no? Igual que en las j, igual que en las k. Una vez que se van,
nosotros tenemos 0,18 más 0,53 menos 0,17. Nos sale 0,53. Y si aplicamos lo que es a coseno o coseno a la menos 1, nos sale 0, nos sale de coseno a la menos 1 de 0,53, nos sale 57,69. Y el ángulo sería, nosotros colocamos en un programa o la GeoGebra o una calculadora científica, nos sale que el ángulo nos sale 57,7. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.